Mi nombre es Dolores Castillo. Tengo 72 años y nunca aprendí a leer ni escribir. Sé que para muchos eso me convierte automáticamente en una persona ignorante, inútil, alguien que no tiene nada valioso que aportar al mundo. Mis propios hijos han llegado a pensar exactamente eso de mí, y permítanme contarles cómo es vivir siendo despreciada por las personas que más amas en el mundo. Vivo en una casita de 2 cuartos en la colonia Santa Tere de Guadalajara, esa que está detrás del mercado San Juan de Dios. Es una casa humilde, con paredes de adobe que yo misma ayudé a levantar cuando mis hijos eran pequeños, con un patio pequeño, donde todavía cultivo quelites y cilantro como me enseñó mi madre. Es mi hogar desde hace 40 años, pero últimamente se siente más como una prisión donde espero las visitas obligatorias de mis hijos. Mis 3 hijos se convirtieron en personas exitosas gracias a Dios. Mercedes tiene 48 años y es profesora de literatura en la Universidad de Guadalajara. Roberto, de 45, es contador público y maneja las finanzas de empresas importantes. Ana, mi bebé de 42 años, es enfermera especializada y trabaja en el Hospital Civil. Los 3 tienen carreras universitarias, casas bonitas en colonias residenciales, carros del año y una vida que yo nunca pude darles cuando eran pequeños. Pero también los 3 se avergüenzan profundamente de mí. La humillación comenzó gradualmente, después de que enviudé hace 8 años y mis problemas de artritis me impidieron seguir trabajando como empleada doméstica. Al principio, cuando tuve que pedirles ayuda económica, fueron comprensivos. Pero con el tiempo, esa ayuda se convirtió en caridad condescendiente, y esa caridad se transformó en desprecio apenas disimulado. Mercedes es la más cruel, tal vez porque es la más educada y siente que tiene más que demostrar. Cada vez que me visita, llega con esa actitud de profesora universitaria que habla con una estudiante atrasada. Mamá, tienes que entender que nosotros también tenemos gastos. Mis hijos están en escuelas privadas. Tengo que mantener cierto nivel de vida por mi posición en la universidad. No puedes estar pidiendo dinero para tonterías. Las tonterías son medicinas para mi presión arterial o dinero para arreglar el techo que se llueve cuando vienen las aguas. Pero para Mercedes, cualquier gasto mío es un capricho innecesario. Roberto es más directo en su crueldad. Llegó el mes pasado con una calculadora y una libreta, como si fuera un contador auditando a una empresa problemática. Mamá, necesitamos hacer un presupuesto real de tus gastos. No puedes seguir viviendo como si tuvieras una pensión del gobierno. Nosotros no somos bancos. Me sentó en mi propia mesa de cocina y me interrogó sobre cada peso que gasto, cuánto en comida, cuánto en medicinas, cuánto en servicios. Como si fuera una adolescente irresponsable que necesita supervisión, no como la mujer que trabajó 12 horas diarias durante 40 años para darles educación. Ana es la que más me duele, porque siempre fue mi consentida, la que creí que me entendía mejor. Pero cuando vino la semana pasada, me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, entiendo que es difícil para ti aceptar que ya no puedes valerte por ti misma, pero tienes que ser más agradecida. Muchas mujeres de tu edad y, bueno, de tu nivel educativo, están en asilos o en la calle. Mi nivel educativo. Como si no saber leer me convirtiera en un ser humano de segunda clase. Lo que más me duele es que ninguno de ellos recuerda cómo llegaron hasta donde están. Trabajé desde los 12 años como empleada doméstica para mantener a mis hermanos menores cuando nuestros padres murieron. Me casé a los 18 con Emilio, un albañil bueno y trabajador, y juntos construimos esta casa ladrillo por ladrillo. Cuando nacieron mis hijos, yo trabajaba de día en casa de los señores Mendoza en la colonia Providencia, y de noche lavaba y planchaba ropa ajena para tener dinero extra para sus útiles escolares. Emilio trabajaba de sol a sol en la construcción. Llegaba a casa con las manos destrozadas, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar, pero nos sacrificamos para que ellos sí la tuvieran. Les compramos uniformes, útiles, libros, los apoyamos en cada proyecto escolar
aunque nosotros no entendiéramos las tareas que hacían. Los mandamos a escuelas públicas, pero de calidad. Los ayudamos con lo poco que sabíamos y buscamos maestros particulares cuando podíamos pagarlos. Mercedes, Roberto y Ana lograron salir de la pobreza porque sus padres analfabetos se mataron trabajando para dárselos todo. Pero ahora que somos viejos y necesitamos ayuda, solo ven la carga que representamos. Ayer Mercedes me dijo la frase que más me ha dolido en todos estos años. Mamá, tienes que entender tu lugar. Nunca contribuiste realmente a la sociedad más allá de limpiar casas ajenas. Nosotros sí estudiamos, sí nos preparamos, sí aportamos algo valioso al mundo. Sus palabras me golpearon como cachetadas. Según mi hija universitaria, una mujer que se sacrificó toda su vida por su familia, no contribuyó nada valioso al mundo. Esta mañana, mientras preparaba mi café con agua de la llave y el poquito de azúcar que me quedé pensando en esas palabras, en cómo mis propios hijos me ven como un estorbo, como alguien que nunca valió nada más allá de servir a otros. Pero tengo un presentimiento extraño, una corazonada que no puedo explicar. Ayer, mientras barría mi patio, encontré una paloma blanca parada en mi portal, mirándome fijamente como si quisiera decirme algo. Mi abuela siempre decía que las palomas blancas traen noticias importantes. Tal vez sea la imaginación de una vieja ignorante, como dirían mis hijos. Pero algo me dice que muy pronto van a descubrir que su madre, inútil, vale mucho más de lo que jamás imaginaron. Era un martes por la mañana de octubre cuando mi vida cambió para siempre. Yo estaba en mi patio tendiendo la poca ropa que había lavado el día anterior, cuando escuché que alguien tocaba hasta mi puerta. No era el toque familiar de mis vecinos o el golpecito tímido del niño que me trae las tortillas. Era un toque firme, profesional, como el de alguien que tiene asuntos importantes que resolver. Abrí la puerta y me encontré con un señor elegante, de unos 55 años, vestido con un traje gris impecable y portando un maletín de cuero que se veía muy caro. Su presencia en mi humilde vecindario era tan fuera de lugar como un mariachi en una biblioteca. «Buenos días, señora. ¿Es usted Dolores Castillo, viuda de Hernández?», me preguntó con una voz educada pero seria. «Sí, soy yo, pero si viene a cobrar algo, le aseguro que no debo nada a nadie», respondí inmediatamente, porque esa había sido mi experiencia con hombres elegantes que aparecían en mi puerta. Siempre venían a cobrar algo que no podía pagar. «No, señora Castillo, al contrario. Vengo a entregarle algo. Soy el licenciado Ramírez, notario público, y represento la sucesión del señor Aurelio Mendoza Villarreal». El nombre de don Aurelio me golpeó como un puñetazo en el estómago. Don Aurelio, el señor para quien había trabajado durante 30 años, el hombre más bueno y generoso que había conocido en mi vida, había muerto hace 2 años, y desde entonces yo vivía con una tristeza profunda por haber perdido no solo a un patrón, sino a alguien que había llegado a querer como a un padre. Don Aurelio murió hace 2 años, licenciado. Yo trabajé para él muchos años, pero ya no tengo relación con esa familia. Exactamente por eso estoy aquí, señora Castillo. ¿Puedo pasar? Tengo información muy importante que compartir con usted. Lo invité a pasar a mi humilde sala, sintiéndome avergonzada por la sencillez de mis muebles comparados con la elegancia de este hombre. Se sentó en mi sillón, más desgastado como si fuera un trono, abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora Castillo, el señor Mendoza dejó instrucciones muy específicas en su testamento sobre usted. De hecho, usted es la beneficiaria principal de su herencia». Me quedé en silencio, sin entender. Beneficiaria, herencia, esas eran palabras que no pertenecían a mi mundo de empleada doméstica. No entiendo, licenciado. Yo solo era su sirvienta. Don Aurelio tenía sobrinos, primos. ¿Por qué habría de dejarme algo a mí? El licenciado Ramírez sonrió con una gentileza que no esperaba de alguien tan elegante. «Señora Castillo, según los documentos que el señor Mendoza me entregó antes de morir, usted no era solo su sirvienta. Para él, usted era la hija que nunca tuvo, la familia que eligió,
la persona que lo cuidó con más amor y dedicación que cualquier familiar de sangre. Sacó un documento oficial con muchos sellos y firmas y comenzó a leer. Yo, Aurelio Mendoza Villarreal, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que Dolores Castillo, viuda de Hernández, ha sido más familia para mí que muchos de mis parientes consanguíneos. Durante 30 años, ella cuidó de mi hogar como si fuera el suyo propio, de mi salud como una hija devota y de mi soledad como una compañía verdadera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba las palabras de don Aurelio desde la tumba. El licenciado continuó. Por esta razón, dejo a Dolores Castillo la totalidad de mis bienes. La casa de la colonia Providencia, donde ella trabajó tantos años, el edificio de departamentos en la colonia Americana, los 2 locales comerciales en el centro de Guadalajara y la cuenta bancaria con el dinero que tanto trabajé por ahorrar. Mi mundo se detuvo. No podía estar escuchando bien. Una empleada doméstica analfabeta no podía heredar propiedades y cuentas bancarias. No puede ser cierto, licenciado. Debe haber un error. No hay error, señora Castillo. De hecho, aquí está la carta personal que don Aurelio escribió para usted. Me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra elegante que yo había visto durante años en las listas de compras que don Aurelio me daba. Como no sé leer, le pregunté si podía leerla en voz alta. Por supuesto, señora. El licenciado abrió la carta y comenzó a leer con voz emotiva. Mi querida Dolores, si estás escuchando esta carta, significa que he muerto y que finalmente puedes conocer lo que siempre quise decirte pero nunca me atreví. Durante 30 años fuiste mucho más que mi empleada doméstica. Fuiste mi confidente cuando me sentía solo, mi enfermera cuando estuve enfermo, mi alegría cuando los días se volvían grises. Yo lloraba sin poder parar, recordando todos esos años cuidando a don Aurelio como si fuera mi propio padre. Nunca te dije que no tenías que llamarme señor, que para mí eras familia. Nunca te dije que cuando mis sobrinos venían solo de visita obligada, tú venías todos los días con cariño genuino. Nunca te dije que tu bondad, tu lealtad y tu amor incondicional valían más que todos los títulos universitarios del mundo. El licenciado hizo una pausa y me miró con respeto antes de continuar. Por eso te dejo todo lo que tengo, Dolores. Porque fuiste la única persona que me amó sin esperar nada a cambio, la única que me cuidó porque querías hacerlo, no por obligación. Ahora es mi turno de cuidarte a ti. Usa este dinero para vivir con la dignidad que siempre mereciste. Cuando el licenciado terminó de leer, me quedé en silencio durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto dinero es, licenciado? Entre las propiedades y el dinero en el banco, señora Castillo, usted acaba de convertirse en una mujer con un patrimonio de aproximadamente 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. La mujer que ayer no tenía dinero ni para comprar medicinas, hoy era millonaria. Esa tarde, después de que el licenciado se fuera dejándome todos los documentos oficiales, me senté en mi patio a mirar el cielo y a hablarle a don Aurelio. Mañana tendría que contarles a mis hijos que su madre, inútil, la que nunca contribuyó nada valioso al mundo, acababa de heredar una fortuna que ninguno de ellos podría ganar en toda su vida trabajando. La paloma blanca tenía razón, las noticias importantes habían llegado. Decidir cómo contarles la noticia a mis hijos fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Durante toda la noche no pude dormir, dando vueltas en mi cama, imaginando sus reacciones. ¿Estarían felices por mí? ¿Se disculparían por haberme tratado tan mal? ¿O encontrarían alguna manera de convertir mi bendición en otro motivo para criticarme? Al día siguiente, los llamé a los 3 para pedirles que vinieran a mi casa. Les dije que tenía algo muy importante que contarles, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mercedes llegó primero, como siempre, con esa puntualidad de profesora universitaria que nunca perdía oportunidad de demostrar su superioridad organizacional. Mamá, espero que esto sea realmente importante porque tuve que cancelar una junta en la universidad para venir. Me dijo sin siquiera saludarme con cariño,
sentándose en mi silla más cómoda, como si fuera su oficina personal. Roberto llegó 15 minutos después, mirando su reloj costoso y suspirando con esa impaciencia que había perfeccionado en sus años como contador exitoso. «Mamá, que sea rápido porque tengo una presentación importante con un cliente a las 4», anunció desde la puerta, sin siquiera quitarse los lentes de sol que usaba para parecer más importante. Ana fue la última en llegar con su uniforme de enfermera y esa expresión de cansancio que usaba como excusa para cualquier falta de paciencia conmigo. «Perdón por llegar tarde, mamá, pero tuve su emergencia en el hospital. A ver, ¿qué es eso tan urgente que nos tenías que decir a todos juntos?» Los reuní en mi pequeña sala, donde cabíamos apretados, pero donde habíamos compartido tantos momentos cuando eran niños y me veían como la mujer más sabia del mundo. Ahora me miraban como 3 adultos importantes esperando que su madre problemática terminara de quitarles el tiempo. «Hijos», comencé, sintiendo mi corazón latir muy fuerte. «Ayer recibí una visita que cambió todo. Vino un licenciado a decirme que don Aurelio, el señor para quien trabajé 30 años, me dejó una herencia en su testamento». Mercedes fue la primera en reaccionar, con esa risa condescendiente que había desarrollado en sus años de académica. «Ay, mamá, seguramente te dejó algún recuerdo, tal vez una vajilla vieja o algunos muebles que su familia no quería. Eso está bien, pero no creo que sea para tanto alboroto. Roberto, siempre el más práctico en asuntos de dinero, fue más directo. Mamá, espero que no te hayas ilusionado demasiado. Los patrones a veces les dejan propinas simbólicas a las empleadas fieles, pero nada significativo. No vaya a ser que te estén estafando». Ana, tratando de ser la más diplomática, añadió: «Mamá, está bien que don Aurelio te haya recordado. Era un hombre muy bueno, pero no te hagas ilusiones sobre recibir algo importante. La gente rica deja sus bienes a su familia real, no a... Bueno, ya sabes». Sus palabras me dolieron, pero también me dieron la fuerza que necesitaba para continuar. «Hijos, don Aurelio me dejó todo. Su casa, sus propiedades, su dinero, todo». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía tocar. Los 3 me miraron como si hubiera dicho que venía de Marte. Mercedes fue la primera en recuperar el habla. «Mamá, eso es imposible. Los ricos no les dejan sus fortunas a las empleadas domésticas. Debe haber un malentendido». Saqué los documentos que el licenciado me había dejado y los puse sobre la mesa de centro. «Aquí están los papeles oficiales. El licenciado Ramírez me explicó todo. Soy la única heredera de don Aurelio». Roberto tomó los documentos con esa expresión de contador que ponía cuando revisaba cifras que no cuadraban. «Estos papeles se ven falsos, mamá. Nadie le deja 15 millones de pesos a una empleada doméstica. Te están estafando». «¿15 millones de pesos?», gritó Mercedes, arrebatándole los papeles a su hermano. «Mamá, esto es obviamente una estafa. Alguien se está aprovechando de tu falta de educación para robarte algo». Ana, que había estado leyendo la carta personal de don Aurelio, levantó la vista con lágrimas en los ojos. «No puede ser verdad. Esta carta suena real. Pero mamá, ¿por qué don Aurelio te dejaría tanto dinero? ¿Qué hiciste para merecerlo?». La pregunta de Ana me partió el corazón porque resumía perfectamente cómo me veían mis hijos. Como alguien que no merecía nada bueno, como alguien incapaz de inspirar amor o respeto genuino. Lo que hice, Ana, fue cuidarlo durante 30 años como si fuera mi propio padre. Lo que hice fue ser leal, cariñosa y estar ahí cuando me necesitaba. Lo que hice fue tratarlo como familia cuando su verdadera familia solo lo visitaba por compromiso. Mercedes se levantó bruscamente, claramente molesta. «Mamá, esto es ridículo. Mañana mismo vamos a ir con ese tal licenciado Ramírez a aclarar este malentendido. No puede ser que tú, una mujer que nunca tuvo nada, de repente seas millonaria». Roberto, contando mentalmente los números, añadió: «Y si por casualidad esto fuera real, mamá, vas a necesitar ayuda para manejar tanto dinero. Nosotros podríamos ser tus asesores financieros». «No», les dije con una firmeza que los sorprendió. «Si esto es real, y ya el licenciado me confirmó que lo es,
Yo voy a decidir qué hacer con mi dinero. Ana me miró con esa expresión de enfermera que evaluaba a un paciente confundido. Mamá, no puedes manejar tanto dinero tú sola. No sabes leer, no entiendes de finanzas, necesitas nuestra ayuda. Esa noche, después de que mis hijos se fueran prometiendo investigar esta situación, como si fuera un crimen que necesitara ser resuelto, me quedé sola en mi casa, reflexionando. Durante 72 años había sido la mujer pobre, ignorante, que dependía de la caridad de otros. Mañana iba a empezar a ser Dolores Castillo, la millonaria que iba a enseñarles a sus hijos educados lo que realmente significa el respeto y la gratitud. Pero primero, tenía que entender completamente por qué don Aurelio había tomado esta decisión extraordinaria. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en los 2 años desde que don Aurelio murió: visitar su tumba en el Panteón de Belén. Necesitaba entender por qué este hombre había tomado una decisión tan extraordinaria y sentía que hablar con él, aunque fuera en su tumba, me ayudaría a encontrar respuestas. Tomé 2 peceros para llegar al panteón, cargando un ramo de cempasúchil que compré en el mercado con los últimos pesos que tenía antes de convertirme oficialmente en millonaria. Encontrar su tumba no fue difícil. Era una de las más elegantes del panteón, con una lápida de mármol negro que decía simplemente Aurelio Mendoza Villarreal, 1935-2021. Amado por quienes lo conocieron verdaderamente. Me senté en el pasto junto a su tumba y comencé a hablarle como había hecho tantas veces cuando estaba vivo. Don Aurelio, no entiendo por qué hizo esto. Sus sobrinos van a pelear la herencia. Mis hijos creen que es una estafa. Y yo no sé si merezco tanto. Ayúdeme a entender. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, porque usted fue la única persona que lo amó sin esperar nada a cambio. Me volteé y vi a una mujer mayor, de unos 68 años, vestida sencillamente, pero con dignidad. Me sonreía con una familiaridad que no pude ubicar inmediatamente. Disculpe, señora, ¿la conozco? Soy Carmen Ruiz. Trabajé como cocinera para don Aurelio durante 15 años, hasta que me pensioné. Usted es Dolores, ¿verdad? Don Aurelio hablaba mucho de usted. Doña Carmen se sentó a mi lado en el pasto, sin importarle mancharse su falda. Vine a visitarlo como cada mes desde que murió. Él fue muy bueno conmigo también, pero a usted la quería como a una hija. ¿Pero por qué, doña Carmen? Yo solo era su empleada doméstica. Doña Carmen sonrió con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y observado todo. Ay, Dolores, usted no era solo una empleada. Déjeme contarle cosas que tal vez usted no sabía. Durante la siguiente hora, doña Carmen me reveló un lado de don Aurelio que yo había intuido, pero nunca había entendido completamente. Don Aurelio se casó muy joven con una mujer que solo quería su dinero. Ella lo dejó después de 5 años cuando se dio cuenta de que él no iba a heredar tanto como esperaba de su padre. Nunca tuvieron hijos. Después de eso, don Aurelio se cerró al amor romántico, pero siempre soñó con tener una familia real, una familia que lo quisiera por lo que era, no por lo que tenía. Doña Carmen me contó que durante los 30 años que trabajé para don Aurelio, él había observado cómo yo cuidaba de él con genuino cariño. ¿Se acuerda cuando don Aurelio se enfermó de neumonía hace 10 años? Claro que me acordaba. Fueron 3 semanas terribles en las que pensé que lo íbamos a perder. Usted se quedó a dormir en su casa todas esas noches. Lo cuidó como una enfermera, le cocinó calditos especiales, lo regañó cuando no se tomaba las medicinas. Sus sobrinos vinieron de visita una vez en 3 semanas. Y cuando don Aurelio se sentía deprimido en los aniversarios de la muerte de sus padres, también me acordaba. Esos días don Aurelio se volvía muy silencioso, muy triste. Usted siempre notaba cuando él estaba mal, aunque él tratara de disimularlo. Le hacía su comida favorita, se sentaba a platicar con él, le contaba historias graciosas de sus nietos para distraerlo. Usted era la única persona que se daba cuenta de sus estados de ánimo y que hacía algo para ayudarlo. Doña Carmen me explicó que don Aurelio le había confiado muchas cosas durante los años que trabajaron juntas. Él me decía: Carmen,
Dolores me cuida como me cuidaría una hija. No por obligación, no por dinero extra, sino porque genuinamente se preocupa por mí. ¿Se acuerda de las Navidades? Sus sobrinos venían a cenar porque era tradición familiar, pero usted venía desde temprano a ayudar a decorar, a cocinar, a hacer que la casa se sintiera realmente navideña. Era cierto. Para mí, esas Navidades en casa de don Aurelio eran tan importantes como las de mi propia familia. Y cuando él tuvo el accidente automovilístico menor hace 3 años, había sido un susto terrible. Don Aurelio chocó ligeramente con otro carro, sin heridas graves, pero llegó a casa muy alterado. Sus sobrinos preguntaron por teléfono si estaba bien y ya, pero usted canceló sus planes del fin de semana para quedarse con él, para asegurarse de que no tuviera trauma emocional. Doña Carmen me tomó las manos con cariño. Dolores, durante 30 años usted fue la familia que don Aurelio eligió, no la familia que le tocó por sangre, sino la familia que él quería tener. ¿Pero por qué nunca me dijo nada? Porque él sabía que usted no trabajaba para él por interés. Si le hubiera dicho lo que sentía, si le hubiera dado regalos costosos o aumentos excesivos, habría arruinado la pureza de su relación. Doña Carmen sacó una carta de su bolsa. Antes de morir, don Aurelio me pidió que le entregara esto si algún día usted venía a visitarlo aquí. Abrí la carta con manos temblorosas mientras doña Carmen la leía para mí. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto en mi tumba, significa que ya sabes sobre la herencia y probablemente estás confundida. No lo estés. Durante 30 años fuiste la hija que Dios nunca me dio directamente, pero que me envió a través de tu bondad. Cuidaste de mí cuando estuve enfermo, me alegaste cuando estuve triste, me regañaste cuando hice tonterías, y me amaste como solo una hija puede amar a su padre. Este dinero es mi manera de cuidarte ahora que yo ya no puedo hacerlo. Úsalo para vivir con la dignidad que siempre mereciste, y recuerda que fuiste amada profundamente. Cuando doña Carmen terminó de leer, ambas estábamos llorando. Ahora entendía por qué don Aurelio había tomado esa decisión. No era caridad hacia una empleada fiel, era amor paternal hacia la hija que había elegido. Esa tarde regresé a mi casa con una paz que no había sentido desde que recibí la herencia. Ahora sabía que me la merecía, no por haber trabajado para don Aurelio, sino por haberlo amado genuinamente. Y ahora era tiempo de enseñarles a mis propios hijos lo que realmente significa el amor familiar. 3 días después de mi visita al Panteón, el licenciado Ramírez me llamó para informarme que todos los trámites legales habían sido completados. La herencia era oficialmente mía, sin ninguna posibilidad de apelación de los sobrinos de don Aurelio, quienes habían decidido no pelear el testamento después de que sus propios abogados les confirmaran que era completamente legal e irrefutable. Señora Castillo, me dijo por teléfono, mañana podemos ir al banco para que tome posesión oficial de sus cuentas y también para que conozca sus propiedades. Es importante que entienda exactamente lo que ahora le pertenece. Esa misma tarde, decidí contarles a mis hijos que todo era oficial. Los llamé uno por uno para informarles que la herencia era real, legítima, y que su madre, inútil, acababa de convertirse oficialmente en una de las mujeres más ricas de Guadalajara. La transformación en sus actitudes fue tan rápida y dramática que habría sido cómica si no fuera tan dolorosa. Mercedes fue la primera en llamarme de vuelta, apenas 1 hora después de nuestra conversación. Mamá, he estado pensando en todo esto de la herencia, me dijo con una voz completamente diferente, suave y cariñosa, como no la había escuchado en años. Creo que fui muy dura contigo el otro día. Obviamente, si don Aurelio te dejó todo, es porque realmente te apreciaba. Roberto apareció en mi casa esa misma noche, sin avisar, cargando flores y una botella de tequila caro. Mamá, vengo a disculparme, anunció desde la puerta con una sonrisa que no había visto desde que era adolescente. Estuve muy grosero contigo sobre la herencia. Deberías haber confiado en tu palabra desde el principio. Ana llegó al día siguiente temprano en la mañana, antes de su turno en el hospital, con un pastel de 3 leches que había comprado en la pastelería más cara de la ciudad. Mamá, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti.
me dijo abrazándome con un cariño que no me demostraba desde que era niña. Siempre supimos que eras una mujer especial, y don Aurelio obviamente también lo sabía. Durante los siguientes días, mis hijos se convirtieron en las personas más atentas y cariñosas que habían sido conmigo en décadas. Mercedes comenzó a visitarme todos los días después de sus clases en la universidad, siempre trayendo algún regalo: libros de cocina caros, ropa elegante, perfumes franceses que yo nunca me habría podido permitir. Mamá, ahora que tienes una posición económica diferente, deberías vestirte de acuerdo a tu estatus, me decía, mientras me mostraba vestidos que costaban más que mi renta mensual anterior. Roberto se nombró a sí mismo como mi asesor financiero personal y apareció con carpetas llenas de propuestas de inversión, planes de crecimiento patrimonial y sugerencias sobre cómo optimizar mi nueva riqueza. Mamá, con mi experiencia como contador, puedo ayudarte a multiplicar esta herencia. Podríamos abrir cuentas de inversión, comprar más propiedades, crear un portafolio diversificado. Me explicaba con la misma paciencia condescendiente que antes usaba para regañarme por mis gastos. Ana se ofreció a mudarse conmigo para cuidarme mejor en esta nueva etapa de mi vida. Mamá, una mujer de tu edad no debería manejar tanto dinero sola. Yo podría vivir contigo, ayudarte con las decisiones importantes, asegurarme de que nadie trate de aprovecharse de ti. Lo más revelador fue cómo comenzaron a tratarme en público. Mercedes, que antes se avergonzaba de presentarme como su madre, empleada doméstica, ahora me llevaba a eventos de la universidad y me presentaba con orgullo como mi madre, que acaba de heredar una fortuna considerable de la familia para la que trabajó durante décadas. Roberto me invitó a cenar en los restaurantes más exclusivos de Guadalajara, lugares donde antes jamás habría pensado en llevar a su madre analfabeta. Quiero que mis socios de negocios conozcan a mi madre, me decía, como si yo fuera un trophy que quería exhibir. Ana comenzó a hablarme sobre nuestros planes familiares y sobre cómo ahora que tenemos recursos podríamos hacer cosas que antes eran imposibles. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que su amor súbito era completamente condicional a mi nueva riqueza. Un día, Mercedes me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, ahora entiendo por qué don Aurelio te quería tanto. Obviamente vio en ti cualidades especiales que nosotros no habíamos notado antes. No habían notado antes. Como si mis cualidades como madre, como mujer, como ser humano, hubieran aparecido mágicamente junto con los millones de pesos. Roberto fue aún más explícito. Mamá, tienes que entender que antes, cuando tu situación económica era diferente, nosotros teníamos nuestras propias presiones financieras. Ahora que eres rica, podemos relajarnos y disfrutar más tiempo juntos. La traducción era clara. Cuando era pobre era una carga. Ahora que era rica, era una bendición. Ana, tratando de ser más diplomática, pero siendo igualmente reveladora, me dijo: Mamá, esta herencia cambió la dinámica familiar de una manera muy positiva. Ahora podemos hacer planes juntos, viajar, disfrutar cosas bonitas. Durante semanas observé esta transformación con una mezcla de tristeza y fascinación. Mis hijos, que durante años me habían tratado como una vergüenza familiar, ahora competían por mi atención y cariño. Mercedes cancelaba compromisos importantes para almorzar conmigo. Roberto me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Ana aparecía con regalos constantemente y me hablaba de lo mucho que me quería. Pero yo sabía la verdad. No me querían más que antes. Querían mi dinero. Un mes después de recibir oficialmente la herencia, tomé una decisión que cambiaría todo nuevamente. Era hora de enseñarles a mis hijos una lección que nunca olvidarían sobre el verdadero valor de las personas y el significado real del amor familiar. Pero primero, necesitaba establecer mi nueva vida como la mujer rica que ahora era, y usar esa posición para mostrarles quién había sido siempre su madre, con o sin dinero. Después de 2 meses observando la transformación de mis hijos de desprecio a adulación interesada,
decidí que era hora de tomar acción. Su amor súbito por mi dinero me había mostrado algo que necesitaba enfrentar. Habían perdido completamente la noción del valor real de las personas y del significado verdadero de la familia. La idea llegó a mí una mañana mientras desayunaba en mi nueva casa, la mansión de don Aurelio en la colonia Providencia, que ahora era oficialmente mía. Sí, me había mudado ahí, no por ostentación, sino porque esa casa estaba llena de recuerdos hermosos de los años que pasé cuidando a don Aurelio, y sentía que él habría querido que la disfrutara. Esa casa de 2 plantas, con su jardín lleno de bugambilias y su cocina enorme donde había preparado miles de comidas, ahora era mi hogar. Pero lo más importante era que me daba la plataforma perfecta para ejecutar mi plan. Llamé a mis 3 hijos para organizar una cena familiar muy especial el viernes por la noche. Hijos, quiero reunirlos para hablar sobre decisiones importantes que he tomado respecto a mi herencia, les dije por teléfono. Es fundamental que estén todos presentes. Mercedes, Roberto y Ana llegaron puntualmente a las 7 de la noche, todos vestidos elegantemente como si fueran a una gala de caridad. Los recibí en el gran comedor de la casa, donde había puesto la mesa con la vajilla de porcelana francesa que don Aurelio guardaba para ocasiones especiales. Durante la cena, que preparé personalmente con la ayuda de Lupita, la muchacha que contraté para que me ayudara con la casa, mis hijos estuvieron más atentos y cariñosos que nunca. Mercedes me elogió la comida como si fuera una chef gourmet. «Mamá, este mole está increíble. Siempre has tenido un talento especial para la cocina». Roberto examinó la casa con ojos de tasador. «Mamá, esta propiedad debe valer una fortuna. Don Aurelio tenía muy buen gusto para las inversiones inmobiliarias. Ana me preguntó constantemente si me sentía cómoda, si necesitaba algo, si la casa no era demasiado grande para mí. Después del postre, los llevé a la sala principal y les pedí que se sentaran en los sillones de cuero donde don Aurelio y yo habíamos pasado tantas tardes conversando. Hijos, comencé. Durante estos 2 meses he estado observando cómo han cambiado conmigo desde que recibí la herencia. Los 3 se enderezaron en sus asientos, con expresiones expectantes. He notado que ahora me visitan todos los días, me traen regalos, me hablan con cariño, me incluyen en sus planes. Es hermoso ver cuánto me quieren. Ahora. Mercedes interrumpió rápidamente. Mamá, siempre te hemos querido. Solo que ahora tenemos más tiempo y recursos para demostrártelo. Exacto, continuó Roberto. Antes estábamos muy ocupados con nuestras propias presiones económicas, pero ahora podemos relajarnos y disfrutar más tiempo en familia. Ana asintió vigorosamente. Mamá, esta herencia nos dio la oportunidad de ser la familia unida que siempre quisimos ser. Escuché sus explicaciones con la paciencia que había desarrollado en 72 años de vida, y luego sonreí con esa calma que solo tienen las mujeres que han tomado decisiones importantes. Me da mucho gusto escuchar eso, hijos, porque he tomado algunas decisiones sobre mi herencia que quiero compartir con ustedes. Sus ojos se iluminaron con expectativa. Sabía que estaban esperando que les anunciara que los había incluido en mi testamento, que iba a repartir la fortuna entre ellos, que sus nuevas atenciones habían sido recompensadas. Primero, dije sacando unos documentos de mi bolsa. He decidido donar la mitad de mi herencia a organizaciones de caridad que ayudan a empleadas domésticas y trabajadoras de limpieza en Guadalajara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. Segunda decisión. He establecido un fondo educativo para hijos de empleadas domésticas, para que puedan estudiar carreras universitarias como ustedes pudieron hacerlo gracias al trabajo de su madre empleada doméstica. Mercedes fue la primera en reaccionar. Mamá, eso es muy noble, pero ¿no crees que deberías consultarnos antes de tomar decisiones tan importantes? Tercera decisión. Continué sin hacer caso a su interrupción. El resto de mi dinero será administrado por el licenciado Ramírez en un fideicomiso que me dará una pensión mensual cómoda para vivir dignamente el resto de mis días. Roberto se inclinó hacia adelante claramente alarmado. Mamá, ¿pero qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la familia?
Ah, sí, la familia, respondí con una sonrisa que no habían visto antes. Esa es mi cuarta y más importante decisión. Saqué un sobre de mi bolsa y lo puse sobre la mesa de centro. Durante los próximos 6 meses voy a vivir exactamente como vivía antes de recibir la herencia, con la misma cantidad de dinero que tenía antes, 1,500 pesos mensuales. Los tres me miraron como si hubiera perdido la razón. Voy a regresar a mi casita de Santa Tere. Voy a vestirme con la misma ropa sencilla de antes. Voy a comprar en el mismo mercado donde compraba antes. Voy a vivir con las mismas limitaciones económicas que tenía cuando ustedes me despreciaban. Ana trató de interrumpir. Mamá, eso no tiene sentido. Y durante esos 6 meses, continué, voy a observar cómo me tratan. Si me visitan, si me llaman, si me demuestran cariño, si me incluyen en sus vidas cuando crean que soy pobre otra vez. Mercedes se levantó bruscamente. Mamá, esto es ridículo. No necesitas probarnos nada. Al contrario, Mercedes, necesito probar algo muy importante. Si el amor que me han demostrado estos 2 meses es amor verdadero o amor al dinero. Roberto, siempre el más directo, preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y si pasamos tu prueba? ¿Qué pasa después de los 6 meses? Sonreí con esa sabiduría que solo da haber vivido muchos años y haber aprendido mucho sobre la naturaleza humana. Si pasan mi prueba, si me demuestran que pueden amarme cuando creen que soy pobre, entonces sabré que merecen ser parte de mi vida como la mujer rica que ahora soy. ¿Y si no pasamos la prueba?, preguntó Ana con voz pequeña. Entonces sabré que don Aurelio tenía razón. A veces la familia que elegimos es más valiosa que la familia que nos tocó por sangre. Esa noche, mis hijos se fueron de mi casa con expresiones de shock y preocupación que no habían tenido desde que eran niños, confrontando las consecuencias de una travesura grave. Al día siguiente comenzaría mi experimento más importante: descubrir si había criado hijos que podían amar a su madre sin condiciones o si había criado personas que solo valoraban lo que otros podían darles. Los 6 meses de mi experimento fueron los más reveladores y dolorosos de mi vida. Regresé a mi casita de Santa Tere, guardé mi ropa nueva en cajas y volví a vivir como Dolores Castillo, la viuda pobre de 72 años que mis hijos habían conocido toda su vida. La transformación en sus actitudes fue tan rápida como había sido su cambio cuando supieron de mi herencia, pero esta vez en dirección opuesta. La primera semana, Mercedes me llamó 2 veces, claramente nerviosa por mi experimento absurdo. La segunda semana una sola vez. Para el final del primer mes había regresado a su rutina anterior. Visitas obligatorias una vez cada 15 días, conversaciones corteses pero distantes, y esa impaciencia apenas disimulada cada vez que yo necesitaba algo. Roberto fue aún más predecible. Sin la posibilidad de asesorarme financieramente o de beneficiarse de mi riqueza, sus visitas se espaciaron hasta convertirse en llamadas telefónicas esporádicas, donde me preguntaba cuándo iba a terminar con esta locura y regresar a ser sensata con mi dinero. Ana, mi consentida, fue la que más me dolió. Durante las primeras 3 semanas mantuvo cierta frecuencia en sus visitas, pero gradualmente regresó a tratarme como la carga inconveniente que había sido antes de la herencia. Sus regalos desaparecieron, sus abrazos se volvieron mecánicos y sus conversaciones se redujeron a preguntas superficiales sobre mi salud. Para el 4.º mes, había regresado completamente a ser la mujer invisible que había sido durante años. Mis hijos me visitaban por obligación, me hablaban con condescendencia y habían vuelto a verme como la madre problemática que necesitaba supervisión y paciencia. Pero yo no estaba sola durante este experimento. Había personas que me demostraron lo que era el cariño verdadero. Doña Carmen, la ex cocinera de don Aurelio, se convirtió en mi visita más frecuente. Ella sabía la verdad sobre mi situación financiera, pero me trataba con el mismo respeto y cariño que había mostrado siempre. Dolores, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, lo que está haciendo es muy sabio. Los hijos a veces necesitan que les enseñen lo que es el amor verdadero. Mis vecinos de toda la vida,
que nunca habían cambiado su trato hacia mí. Seguían siendo la comunidad solidaria que siempre habían sido. Doña Lupe me traía tamales cuando hacía muchos. Don Chencho me regalaba el pan que no vendía al final del día. Los niños de la cuadra seguían saludándome con el mismo cariño de siempre. El contraste era devastador. Las personas que no tenían obligación familiar conmigo me trataban con más consideración que mis propios hijos. En el 5.º mes, decidí hacer una prueba adicional. Llamé a Mercedes fingiendo sentirme mal, diciéndole que me había caído y necesitaba que alguien me llevara al médico. «Mamá, estoy en una junta muy importante en la universidad», me respondió con irritación. «¿No puedes llamar a una ambulancia o pedirle a alguna vecina que te ayude?» Llamé a Roberto con la misma excusa. «Mamá, es miércoles y tengo 3 citas con clientes muy importantes. Seguramente no es nada grave. Tómate un tecito y mañana vemos si sigues mal». Ana, la enfermera, mi última esperanza, me dijo: «Mamá, estoy en el hospital y no puedo salir. Si realmente es urgente, ve a urgencias del Seguro Social. Ellos te van a atender». Ninguno de mis 3 hijos, educados y exitosos, pudo cancelar sus compromisos para ayudar a su madre cuando creyeron que me había caído y estaba lastimada. Doña Carmen, cuando le conté lo que había pasado, simplemente negó con la cabeza. Sus hijos se olvidaron de dónde vienen, Dolores. Se olvidaron de que todos sus títulos universitarios existen porque usted se sacrificó por ellos. Al final del 6.º mes, organicé la reunión final. Los llamé para decirles que mi experimento había terminado y que tenía decisiones importantes que anunciar. Llegaron a mi casita de Santa Tere con expresiones de alivio, claramente esperando que les dijera que todo volvería a ser como cuando era rica y generosa. «Hijos», comencé, «durante 6 meses he vivido como la mujer pobre que ustedes conocieron toda su vida y he observado cómo me han tratado». Mercedes interrumpió inmediatamente. «Mamá, esperamos que entiendas que hemos estado muy ocupados con nuestras responsabilidades». «Silencio», dije con una autoridad que los sorprendió. «Durante 72 años he escuchado sus excusas. Ahora van a escuchar a su madre. Durante estos 6 meses me visitaron por obligación, me hablaron con condescendencia y me trataron exactamente como lo hacían antes de saber que era millonaria. Cuando fingí estar lastimada, ninguno pudo cancelar sus compromisos para ayudarme». Roberto trató de justificarse. «Mamá, nosotros tenemos responsabilidades profesionales. Y yo tuve responsabilidades como madre durante 40 años, Roberto. Responsabilidades que cumplí trabajando 12 horas diarias para darles educación». Ana comenzó a llorar. «Mamá, nosotros te queremos. Me quieren cuando soy rica», la interrumpí. «Cuando creyeron que era pobre otra vez, regresé a ser la carga inconveniente que toleraban por obligación». Mercedes, desesperada, preguntó: «Entonces, ¿qué va a pasar ahora, mamá?». Sonreí con esa tranquilidad que solo da haber tomado las decisiones correctas. Ahora van a aprender una lección que su madre analfabeta va a enseñarles: que el respeto no se compra con dinero, que el amor verdadero no cambia según la cuenta bancaria y que una mujer sin educación formal puede tener más sabiduría que 3 profesionistas universitarios. Durante estos 6 meses confirmé algo que ya sabía. Don Aurelio tenía razón cuando decía que a veces la familia que elegimos es más valiosa que la familia que nos tocó por sangre. Esa noche, después de que mis hijos se fueran conmocionados por la lección que acababan de recibir, me senté en mi patio a mirar las estrellas y a agradecerle a don Aurelio por haberme dado no solo una herencia económica, sino la herramienta perfecta para enseñarles a mis hijos el valor real de las personas. Mañana regresaría a ser oficialmente la mujer rica que era, pero con la certeza absoluta de quienes merecían realmente ser parte de mi nueva vida. 6 meses después de terminar mi experimento, mientras escribo esta historia desde el estudio de la casa de don Aurelio, que ahora es oficialmente mi hogar, puedo decir que mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. No solo por el dinero, sino por algo mucho más valioso: el respeto que finalmente logré ganar de mis propios hijos. La lección que les enseñé no fue cruel, fue necesaria.
y funcionó de una manera más profunda de lo que esperaba. Una semana después de nuestra última reunión en mi casita de Santa Tere, Mercedes apareció en mi nueva casa con una expresión que no había visto en años. Humildad genuina. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «he estado pensando en todo lo que me dijiste y tienes razón. Fuimos unos hijos terribles contigo. Roberto llegó 2 días después, no con propuestas de inversión o planes financieros, sino con una disculpa sincera que había estado esperando escuchar durante años. Mamá, perdóname, me comporté como un interesado que solo te valoraba por tu dinero. Pero quiero que sepas que he estado reflexionando sobre todo lo que sacrificaste por nosotros cuando éramos niños». Ana fue la que más me sorprendió. Llegó un domingo por la mañana, temprano, trayendo flores del mercado San Juan de Dios. Esas flores sencillas que yo siempre compraba porque eran las únicas que podía permitirme. «Mamá, quiero pedirte perdón no solo por estos últimos meses, sino por todos los años que te hice sentir como una carga. Tú nunca fuiste una carga. Fuiste la madre más trabajadora y sacrificada del mundo. Pero lo más importante no fueron sus disculpas, sino los cambios reales en sus comportamientos. Mercedes comenzó a visitarme regularmente, no para pedirme dinero o para impresionar a otros con mi riqueza, sino para pasar tiempo conmigo como la hija que había olvidado cómo ser. Me contaba sobre sus clases en la universidad, me pedía consejos sobre cómo manejar estudiantes difíciles, y por primera vez en años me escuchaba cuando yo le contaba historias de mi propia vida. Roberto dejó de verme como una cliente potencial para sus servicios financieros y comenzó a verme como su madre. Me llevaba a almorzar no a restaurantes caros para impresionar a otros, sino a pequeños lugares donde podíamos conversar tranquilamente sobre la familia, sobre sus miedos como padre, sobre los valores que quería enseñarle a sus propios hijos. Ana se convirtió en la hija atenta que siempre había querido tener. Me visitaba después de sus turnos en el hospital, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba mi compañía. Me contaba sobre sus pacientes, me pedía mis remedios caseros para pequeños malestares y me incluía en los planes familiares de una manera natural y cariñosa. Pero el verdadero cambio llegó cuando decidí usar mi fortuna no para comprar su amor, sino para crear algo meaningful para toda la familia. Establecí oficialmente la Fundación Dolores Castillo para Empleadas Domésticas, que ofrece becas educativas, atención médica gratuita y capacitación laboral para mujeres que, como yo, dedicaron sus vidas a cuidar las casas y familias de otros. Mis hijos no solo apoyaron la fundación, se convirtieron en sus colaboradores más entusiastas. Mercedes desarrolló programas de alfabetización para mujeres mayores. Roberto maneja las finanzas de la fundación de manera completamente gratuita. Ana coordinó un programa de atención médica preventiva para empleadas domésticas. Trabajar juntos en algo que realmente importaba nos unió de una manera que el dinero nunca podría haber logrado. La fundación se ha convertido en una de las organizaciones de caridad más respetadas de Guadalajara. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a obtener certificados de primaria y secundaria. Hemos proporcionado atención médica a cientos de empleadas domésticas y hemos otorgado becas universitarias a 50 hijos de trabajadoras de limpieza. Cada vez que veo a una de estas mujeres aprender a leer por primera vez a los 60 años, o cuando veo a un joven recibir su título universitario, gracias a una beca que lleva mi nombre, sé que don Aurelio está orgulloso de cómo estoy usando su herencia. Pero lo más hermoso de todo es cómo cambió mi relación con mis nietos. Ahora me ven no como la abuela pobre y avergonzante que sus padres toleraban, sino como la matriarca de la familia, la mujer que construyó el futuro de toda la familia con sus propias manos trabajadoras. Mercedes lleva a sus hijos adolescentes a trabajar como voluntarios en la fundación. Roberto les cuenta a sus hijos pequeños historias sobre cómo su abuela trabajó incansablemente para dar educación a su familia. Ana les enseña a sus hijos a respetar a todas las empleadas domésticas, porque su abuela fue una de ellas y fue la mujer más valiosa del mundo. Queridos amigos que han seguido mi historia hasta el final, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde
para reclamar el respeto que merecemos, sin importar cuál sea nuestra educación formal, nuestro trabajo o nuestro origen social. Si esta historia los ha conmovido, si conocen a alguna empleada doméstica que merece reconocimiento, o si ustedes mismos han sido subestimados por otros, les pido que dejen un comentario contándome qué parte de mi historia más los tocó. Tal vez ustedes también tengan hijos que necesitan aprender el valor real del sacrificio. Tal vez conozcan a alguien que merece más respeto del que recibe. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando historias sobre dignidad, justicia y sobre cómo las personas más humildes a menudo tienen las lecciones más importantes que enseñar. Recuerden, el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o sus títulos universitarios, sino por la bondad de su corazón y la fuerza de su carácter. Esta es Dolores Castillo, de 72 años, despidiéndose desde Guadalajara, como la mujer que pasó de ser despreciada como inútil a tener su nombre escrito no solo en escrituras de propiedades, sino en el corazón de cientos de familias que ahora tienen una vida mejor gracias a la fundación que lleva mi nombre. Porque al final, la herencia más valiosa que podemos dejar no es dinero, sino el ejemplo de que toda persona merece respeto, dignidad y la oportunidad de demostrar su verdadero valor.